Estás escuchando NBS Business and Management, el podcast. Y bienvenidos al podcast de negocios más escuchado en el mundo, Business and Management de Escuela de Negocios NBS. Y hoy estamos listos para inspirar a otros, por supuesto, con excelencia, listos para desaprender y, por supuesto, reaprender de la mano de uno de nuestros expertos, quien definitivamente es parte del staff de docentes del éxito profesional que trasciende, y ella es la arquitecta Mónica Michelle Pérez Vázquez, y hoy vamos a estar hablando de diseño y presentaciones de alto impacto. Este curso pertenece a la certificación internacional en neuromarketing y nuevas tecnologías, así que arquitecta, iniciemos, el tiempo se nos pasa rapidísimo. Pues estoy muy contenta, muchas gracias. Me encanta que tengamos estos espacios para hablar de algo que probablemente en cualquier profesión realizamos, que son las presentaciones, y sobre todo cómo cada día deberíamos de aprovechar las herramientas, pero sobre todo identificar que presentamos e inspiramos ideas a través de este tipo de recursos, ¿no? Entonces, creo que va a ser súper interesante que podamos platicar al respecto, dar tips y apoyar con este gran podcast a muchas personas que desean mejorar su proceso de diseño y de presentación en alto impacto. Y es que creo que hemos ido desaprendiendo y reaprendiendo muchísimas cosas, y esa es la dicha y la virtud que tienen pues grupos de nuestros alumnos acá en Escuela de Negocios NBS, que estamos impactando a través de la educación en los salones de clases en vivo. Y tenemos el honor y la dicha de tener a expertos y profesionales como usted, que siempre agregan valor. Y lo que me encanta es que lo que aprenden hoy, inmediatamente lo aplican hoy y Totalmente. lo llevan a su equipo de trabajo para que ellos también puedan aplicarlo. Así que, ¿cómo es una presentación de alto impacto? ¿Cuáles serían esos elementos básicos? Sí, hay muchos recursos que podemos identificar, pero uno de los detalles más importantes es entender que es una presentación de primera mano, ¿no? Uh-huh. El detalle es que hemos viciado un poquito el recurso, y lo que se ha generado es que técnicamente cada vez que hacemos una presentación nos surgen ciertas preguntas o nos hacen ciertas inquietudes, ¿no? Si vas a hacer una presentación de ventas, una presentación de capacitación, una presentación de la visión o del propósito empresarial, muchas veces la pregunta que te suelen hacer es: ¿me puedes compartir esa presentación en PDF? Y entonces cuando surgió esa gran pregunta, pues todo el mundo trató de responderla, pero empezaron a pasar detalles interesantes. Pedían eso para poder tener toda la información. Y entonces empezamos a cometer un grave error, María Alejandra, que era tener una presentación, incluir todo el texto posible, porque posteriormente nos lo pedirían en PDF. Y entonces empezamos a crear, en vez de presentaciones, documentos un poquito gráficos, por así decirlo, pero que en impresión se miraban espectaculares, pero que en una cañonera o en un Zoom, etcétera, etcétera, tenían técnicamente un testamento de información. Y el detalle que entonces estábamos dejando de percibir el cómo cautivar a nuestra audiencia, cómo mantenerlo alerta, y por supuesto perdíamos protagonismo, porque era mucho más fácil que nuestra audiencia lea la presentación, pero si todo va a estar en la presentación, ¿para qué nos debería de ver, no? Entonces se estaba perdiendo un poquito eso, y entender qué es una presentación simplemente radica en que una presentación visual, en este caso, una presentación visual te ayuda para poder compartir ideas, pero técnicamente el presentador es el protagonista. Por eso en el curso platicamos mucho de ese impacto visual, pero también del lenguaje corporal, de nuestra gesticulación, de la entonación, de qué deberíamos de hacer aprovechando el recurso visual, pero sobre todo nuestra expresión corporal. Sí, definitivamente. Y es que creo que cuando compartimos ese tipo de documentos también
El inconveniente es que ya ni siquiera se ve, o sea, cuando hacemos ese tipo de presentaciones, hoy creo que el TikTok, creo que usted es ese claro ejemplo de esos TikTok tan acertados. Esa es una presentación de alto impacto, porque hoy las plataformas tienen el tiempo mucho más reducido, porque las personas necesitan inmediatamente saber Totalmente. qué servicio, qué producto, a qué se dedica mi empresa. Y entonces tengo poquitos, ni siquiera minutos, segundos para atraer la atención de ese cliente potencial, porque ahora estamos a un dedazo, ¿verdad? Simplemente subimos, subimos, subimos y subimos. Entonces tenemos pocos segundos. Yo recuerdo que cuando estábamos aún antes de pandemia dentro de los salones de clases, usted los enviaba en el elevador, los mandaba para el lobby Hacer los a retos. hacer bastantes retos y es que los seres humanos muchas veces, bueno, a la mayoría les gusta que los reten, que los lleven a más cuando tenemos esas posiciones de liderazgo. Entonces es salir de esa caja, salir de ese diario vivir, salir también de esa rutina, ¿verdad? Entonces necesitamos impactar al mundo de una forma diferente, que nuestro cliente nos perciba de una forma totalmente diferente, convirtiendo esto en una experiencia. Totalmente, y conociendo de buena mano todos los recursos que tenemos para comunicar, porque técnicamente la presentación lo que quiere es comunicar. Ahí en uno de los módulos que compartimos brindamos algo interesante que es comunicación, y es cómo técnicamente deberíamos de identificar que nuestros gestos hacen mucho más por nosotros que técnicamente solo el recurso visual o solo el texto o la información de valor que podríamos dar, ¿no? Imagínate que en este podcast estuviéramos, pues técnicamente cada una de nosotras, pero simplemente estuviéramos hablando de esta manera, ¿no? Sí, es muy importante, es realmente impactante la presentación de alto impacto. Probablemente, Leyendo las diapositivas claro, de PowerPoint. probablemente vamos a tener a un grupo o a una audiencia que definitivamente no va a conectar con nosotros. Entonces, el entender que cómo nosotros ponemos nuestras manos, de qué forma las utilizamos, si las dirigimos hacia la derecha o hacia a la izquierda, cómo el cerebro de cada uno de nosotros va a tomar mensajes característicos, cómo van a identificar que vamos a hablar hacia el futuro, si vamos a estar, si queremos que el mensaje llegue a un proceso más reflexivo, en las condiciones de nuestros accesos oculares, cómo podemos dar ciertas perspectivas para que la presentación impacte a la audiencia desde el presentador, el recurso visual y mucho más. Entonces, hablamos de comunicación y además hablamos de principios de diseño, María Alejandra, que muchos de nosotros nunca hemos sido diseñadores como tal, ¿no? Pero vivimos haciendo la presentación del mes, el de la reportería, la presentación de ventas, la presentación del nuevo proyecto, pero nadie nos ha enseñado a presentar. Entonces, probablemente empieces a utilizar una herramienta como PowerPoint, como presentaciones de Google, como Canva, pero la empezamos a usar y lo primero que hacemos es a utilizar un documento en blanco. Entonces tienes un documento en blanco que lo debería de aprovechar un diseñador visual sin ser diseñador visual. Definitivamente no vamos a hacer la mejor presentación del mundo, pero lo bueno es que hay herramientas que nos pueden facilitar ese proceso o tips que nos pueden ayudar. Y yo creo que ustedes muestran en los salones en vivo, en las clases en vivo, todo el tiempo, docentes alrededor del mundo que están en sus clases en vivo para Escuela de Negocios NBS, es eso lo que hacen. Hacen sus presentaciones de alto impacto porque la educación definitivamente cambió y llegar al alumno, llegar al estudiante desde una cátedra, por ejemplo, cuando usted y yo hace, ¿cuántos? 15 años estuvimos, 20 años estuvimos por primera vez en una universidad tradicional, eso era tremendamente aburridísimo. Total. Hoy hasta los métodos y la forma de enseñar a los alumnos ha cambiado totalmente. Los docentes tienen
qué recibir este curso también, porque las Sí, claro. presentaciones de alto impacto también atraen, permiten también, usted hablaba de la composición cerebral, de qué es y cómo actúa el ser humano, y creo que al momento de solamente con presentarnos, solamente con una imagen, con un color, inmediatamente llamamos la atención. Ese es un punto súper importante. Nosotros presentamos específicamente cómo hacer las cosas, pero hay una frase que a mí me encanta. Tú no tienes que hacerlo todo, pero sí saber hacerlo todo. El que lo ¿Para sabe qué? hacer, lo sabe mandar. Exacto, para tomar buenas decisiones, para apoyar con buenas estrategias. Entonces, hablar de presentaciones de alto impacto también es entender de principios de diseño visual. Psicológicamente, la teoría de Gestalt, por ejemplo, nos enseña que hay principios, nos enseña que deberíamos de utilizar elementos como la alineación, tener específicamente los elementos visuales bien alineados, el orden y la armonía siempre va a generar buen impacto, generar procesos de contraste para hacerle ver a las personas qué información es más importante o cómo podría priorizar los elementos que van a estar en la presentación. Entender que el uso del espacio en blanco, es decir, que la presentación no esté altamente saturada, forma parte del descanso visual y que la persona pueda percibir claramente cada uno de los elementos, o incluso que los elementos deberían de estar con proximidad, por ejemplo, y que a nosotros nos encanta visualizar y a nuestro cerebro le encanta la agrupación de imágenes porque le hace tener sentido. Entonces vamos tocando este tipo de ejemplos que en algún momento pasan desapercibidos cuando haces una presentación, ¿no? Pues simplemente pones la información, pones tal vez así una imagen, parece una imagen de sticker, ¿verdad? Hablamos de tendencias en imágenes, por ejemplo. Yo hago mucha la referencia de aquel muñequito blanco en 3D que se utilizaba hace 20 años, en muchas presentaciones se sigue utilizando. Y hoy Hoy por hoy, hasta podemos hacer hasta nuestro propio avatar. claro, hoy definitivamente esos ya no son los recursos. Entonces, es interesante porque aprovechamos la tecnología, hay más de 10 herramientas que compartimos, vinculamos también el proceso de aprovechar herramientas que ya estén completamente en línea para que puedas colaborar en una presentación, para que puedas tener recursos, utilizarla desde cualquier parte o incluso editarla desde cualquier parte. Entonces tocamos todos estos temas porque si bien no siempre vas a hacer tú la presentación, el día de mañana que tengas un equipo de trabajo, pues puedes orientarlo y puedes apoyarle a que cada diapositiva tenga un mensaje de éxito. Todas las diapositivas son importantes, ¿no? Y empezar a quitar aquella diapositiva del inicio, por ejemplo, en donde la portada está el título en el centro, crees que es la mejor portada posible, pero si tu audiencia ve eso 15 minutos, pues probablemente no le va a encantar. O la diapositiva final, que es el gracias, en donde realmente tienes que hacer una diapositiva de gracias, o simplemente te expandes al mundo, finalizas tu clase, tu capacitación, tu presentación de ventas, y es ahí donde tu voz expresa y dice, gracias, me ha encantado estar contigo y compartirte esa información de valor. Entonces, hablamos de ese tipo de detalles para poder enfocarnos y ser exitosos en una presentación de alto impacto. ¿Qué es lo primero que debe de decir o hacer? Por ejemplo, si estamos dando una conferencia, si estamos dando una capacitación, la primera palabra que sale de nuestra boca es trascendental. Totalmente, ese es un muy buen tip, vamos a adelantarlo aquí para apoyar con el podcast, pero uno de los detalles principales es que no debería decir simplemente, hola, muy buenas tardes, te saluda Mónica Michelle y quiero compartir. Podríamos empezar con, ¿sabías que el 97% de la población ha visto el día de hoy una presentación como la tuya y ha muerto en el intento de poder prestar atención? Entonces, el primer momento de una presentación debería ser la expectación, abrir el telón técnicamente, ¿no? Poder involucrarnos y parecernos a esa película de The Big Showman, ¿verdad? Que podamos ser esa persona que tiene que impactar en esos primeros minutos de tiempo. ¿Por qué? Porque hay una relación súper importante. El decir
un dato trascendental, el dar una frase, el compartir una anécdota, por ejemplo, de inicio, puede llamar mucho más la atención que simplemente empezar a tocar del tema de hoy vamos a hablar de presentaciones de alto impacto, ¿no? Entonces, empezar a tocar ese punto, si hoy pudiéramos hablar de qué tipo de palabras deberían de ser, podría ser un ¿sabías qué? O ¿han escuchado tal y tal cosa? O hace 5 años con una anécdota, con una frase impactante, con un dato curioso, es importantísimo. De hecho, trabajamos algo que se llama pitch gerencial dentro de presentaciones de alto impacto, y pitch gerencial utiliza técnicamente una dinámica que se llama AICDA, que es la versión para presentaciones de alto impacto de esa versión de ventas, en donde primero debe de atraer. Y lo revolucionamos un poquito como si hoy tuviésemos la primer cita con la persona que nos gusta, ¿no? Definitivamente no vamos a empezar y vamos a decir, bueno, mi nombre es Mónica Michelle, tengo tantos años de edad, Sí, me gusta no. tal y tal cosa, ¿verdad? No vamos a hacer un monólogo de eso. Probablemente, hola, sí, cuéntame de ti, me encanta, y vamos a dar lo mejor que podemos, nos vamos a poner en la mejor postura que podamos, porque queremos causar la mejor impresión. Creo que para todos aquellos a los que se dedican a hacer presentación de ventas, por ejemplo, usted hacía la referencia, por ejemplo, de esa película o serie donde es un showman, ¿verdad? Versus, por ejemplo, vemos en Up al famoso Russell, que él está tratando de recaudar fondos. ¿Cuántas personas no nos dedicamos a eso y a mil cosas más? Pero él repite y repite y Hola, repite me de llamo la... Russell, ¿no? Sí, Sí. exactamente. Entonces es una comparación de cómo antiguamente se hacían las cosas a cómo se hacen actualmente. Claro, y comprender que cada quien va a tener una personalidad. Sí, todos tenemos Probablemente nuestra propia algunos, esencia, por supuesto. claro, algunos van a ser un poquito más efusivos, pero la entonación, el aprovechar nuestras palabras, el entender que pueden haber ciertas pausas, tal vez yo podría venir e involucrarme un poco más con el público, y algunos podrían estar un poquito más así, pero dar datos altamente relevantes, ¿no? Poder explicar y decir, por ejemplo, en presentación de alto impacto, y poder decir, de cada 100 personas, 7 probablemente van a perder la atención si tienes una presentación que no tiene un enfoque o que no tiene disparadores, por lo menos durante los primeros 7 minutos, porque de hecho existen esas condiciones. La curva de atención de un adulto, los 5 minutos son claves, y luego, si él te quiere apoyar, va a estar 20 minutos contigo. A los 20 minutos, si tú no cambias la dinámica, se va de este mundo, empieza a ver cualquier otra cosa. Entonces, sea que tú estés dando una capacitación, una presentación de ventas, lo que tú quieras, tienes que saber que el tiempo es oro. E imagínate que enseñamos, de hecho, uno de los detalles interesantes, no solo a presentar visualmente, sino hay técnicas específicas como Pechacucha o como Ignit, por ejemplo, en donde se diseñan presentaciones automáticas para que duren 20 o 15 minutos de tiempo específicamente para no perder la curva de atención de la audiencia. Entonces, esto es increíble, ¿no? Pasar de una presentación en blanco en donde, bueno, vamos a poner la información, a entender que hay todo un contexto que puede servirte para vender mejor, para capacitar mejor, para elevar la motivación de nuestros colaboradores mejor. ¿Por qué? Porque aprovechamos la psicología, aprovechamos un poquito la neurociencia, aprovechamos los principios del diseño visual y aprovechamos los sentidos y las aplicaciones de la comunicación. Y definitivamente esto atrae a cualquier producto o servicio al cual pues yo, mi empresa o mi equipo de trabajo se está dedicando. ¿Cuál es el reto para nuestros alumnos en la clase en vivo, arquitecta? Yo creo que el mayor reto es, usted decía una palabra importantísima al inicio, ¿no? Desaprender. Identificar que no me voy a convertir en estas clases en un diseñador visual, sino voy a entender los mecanismos para entrar a herramientas como Canva, elegir excelentes plantillas,
aprovecharlas según el mensaje que quiero compartir de forma estratégica. Y de hecho hacemos un ejercicio en donde técnicamente en alrededor de 30 minutos diseñamos una presentación por completo. Entonces, ¿qué tiene que prestar o qué tiene que tomar en cuenta alguien que quiera aprender de esto? Entender que si logramos ver todo el contexto, tomamos mejores decisiones con las herramientas que tenemos. Optimizamos tiempo y nos concentramos en lo que somos expertos, en exponer la información de valor que nosotros sabemos, de lo buena, de la mejor venta que queremos desarrollar, del excelente reporte que queremos compartir, de la gran capacitación que podemos impartir, porque esa es la información de la cual sí somos expertos. Pues excelente, la invitación. Estas son pequeñas cápsulas de información porque definitivamente dentro de los salones de clases en vivo con la experta, la arquitecta Mónica Michelle Pérez, aprenderás desde cero a hacer una presentación realmente de alto impacto. No importa cuál sea el producto o el servicio al cual se dedica tu corporación, pero importantísimo seguir capacitándonos. No somos todólogos, necesitamos capacitarnos, necesitamos perder ese miedo a esas nuevas herramientas, porque definitivamente en la web encontramos todo. Si no sabemos utilizar alguna u otra herramienta, pues hoy tenemos la facilidad de ser autodidactas. Así que invitados a asignarse a este curso de diseño y presentaciones de alto impacto. Recuerden, este curso pertenece también, porque este curso también lo tenemos en el pensum del Bachelor of Business Administration, pero también pertenece a la certificación internacional en neuromarketing y nuevas tecnologías. Así que compartan este mensaje, llamen, busquen más información acerca de Escuela de Negocios NBS, éxito profesional que trasciende, y pues esperemos a que ya de inicio muy pronto este curso. Arquitecta, le agradezco tanto por este buen mensaje, así que un abrazo. Que esté muy bien. Gracias, adiós. Has escuchado NBS Business and Management, el podcast.